Esta semana, sismo en Oaxaca, al ritmo de Chicoche. ¿Dónde te agarró el temblor? ¿Dónde te agarró el temblor? AMLO arremete contra el INE. Dice que se convertirá en el guardián de las elecciones. Lo defenderá como un perro. AMLO pide que no se metan a defender a delincuentes. Y entonces, Ovidio, ¿dónde queda? Migrantes se alistan para ingresar a suelo mexicano. 30% de ellos tiene COVID. Jefes de Estado se reúnen. AMLO visitará a Trump en vísperas de elecciones. Arturo Herrera, secretario de Hacienda, da positivo a COVID. Se cree que hay investigaciones en su contra. Un saludo a Zoe Robledo. Y atentado a García Harfuch. Culpa al CJNG. Y esto es la réplica. Hola a todos, todas y todes para que no haya pedo. Nos encontramos nuevamente otra vez es lunes con nuestro queridísimo Ángel Reyes. Así es, mi queridísimo Gerardo. Un lunes más. Comenzamos la semanita un poquidón. ¿Poquidón? ¿Poquidón? Sí. En el diccionario así viene, poquidón. Un poco movida, ¿no? Y con un poco de sustos. Sustos. Me mandas mensaje el domingo en la noche. Oye, güey, tengo temperatura de 37.5, no te quiero espantar, pero creo que es COVID. Y te dije, cualquier cosa me avisas. Ya al otro día fui al doctor y ya me dijeron que no, pues no, era una pequeña infección en la garganta. Pero todo bien, ¿no? Todo bien. ¿Y después, el martes, se registró un temblor en Oaxaca, ahí al sureste de la Crucecita. ¿De la Crucecita? Algo así. Se registró un temblor de 7.5 en escala de Richter. Así es. A las 10:30 de la mañana. 10:30 de la mañana. ¿En dónde estabas, Gerardo? ¿Dónde estaba? Yo me encontraba en lo que es Avenida Ceilán, laborando, cuando el movimiento empezó. ¿Qué dijiste hace rato? ¿El movimiento qué? Telúrico de las placas tectónicas. Se empezó a mover todo bien culero. Yo estaba aquí acostado, güey. ¿Aquí en dónde? En el estudio. ¿Te corrieron de tu casa otra vez? Estaba acostado y de repente nos empiezan, sáquense. Ya nos salimos. Regresé a los escasos 2 minutos y me volví a acostar. O sea, ¿no te importó? No, verdad es que no le tuve mucha importancia al temblor. Se cayó la tele del estudio y tú seguiste acostado. Y yo seguía acostado, sí, yo seguía todo acostado ahí. Pero así las cosas del temblor y de los sustos del COVID, amigo. Bastante fuerte, bastante tenebroso, escabroso. ¿Qué nos tienes el día de hoy? El día de hoy tenemos, como ya es costumbre y no es novedad, AMLO arremete contra el INE. ¿Otra vez? AMLO. Otra vez AMLO, más bien, ¿no? Así es. Se fue contra el INE y dejó en claro que estará pendiente de que no haya fraude electoral en las próximas elecciones porque se acaba de decretar como guardián. Es el defensor del pueblo, es la voz que irradia de luz la oscuridad de la mafia del poder. Es el señor que el típico vecino que quiere llevárselas de a todas con todos en las juntas vecinales. El que se agarra putazos porque sí. Putazos porque quiere todo para su colonia, ¿no? Aquí, sin en cambio, AMLO, pues para país, ¿no? Sí, tal cual, dijo, me voy a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades. Pero tenías que hacer un poquito más de énfasis en cada... A ver, ponme el ejemplo. Tenías que decirle así, dijo. Me voy a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos. Porque hace eso, si te das cuenta que hace... Toma sus pausas. Sí. A elegir libremente a sus autoridades. Ya sé que existe el INE. No voy a involucrar en eso. Nada más que estoy obligado a denunciar si hay intentos de fraude, como cualquier ciudadano. Y como cada sexenio ha sido el mismo. Fraude y más fraude. Y el señor vive del fraude. Así es, totalmente del fraude. No tiene otra palabra en su boca cuando es periodo de elecciones. Siempre tiene que haber un fraude, ¿no? Siempre él tiene otros datos, siempre las elecciones son amañadas, son sucias, la mafia del poder interviene siempre y mete la mano negra.
el PRIAN. El El PRIAN es el culpable de todo. Bueno, no el PRIAN, la mafia del La poder. mafia del poder tembló el martes. La mafia del poder tuvo algo que ver. Calderón tiene una máquina escondida, y con eso nos hizo temblar a todos. Había visto otro meme respecto a eso, pero no lo recuerdo cómo era. No quiero cagarla, ¿no? Más, Ajá, no al quiero hablar cagarla, de algo ajá. que no tienes presente. Pero Exactamente. bueno. Para todo esto, a final de cuentas, terminó saliendo Porfirio Muñoz Ledo Ujú. a defender la autonomía del INE, porque existen los consejeros, está el presidente consejero, que en este caso es Lorenzo Córdoba Vianero, Ujú. quien es el encargado de salvaguardar y de proteger la voluntad del pueblo en las elecciones. Porfirio Muñoz Ledo hizo el llamado a defender la autonomía y la independencia del Instituto Nacional Electoral para elegir los perfiles de los 4 consejeros. Esto teniendo relación con lo de John Ackerman, alias Doctor Houses. Hay que precisar, no es por mal inglés, sino houses de muchas casas. ¿Qué les habrá pasado a sus casas? Pues nada, güey, Nada se raro. reportó que no tuvieron afectación por el sismo. Nada, ninguna. Ninguna de las Ni 6 una que tienen. grietita. Nada, están muy bien Es que están muy bien protegidas, muy bien construidas. construidas. Ah, pues pinches casotas. Ya quisiera yo una. ¿Decías el mensaje de don Lorenzo? Sí. De Porfirio Muñoz Ledo, que recordó que el INE fue el fruto de la transición democrática y en 1994 hicimos el IFE más autónomo de la historia por la calidad de sus integrantes, donde estaba José Woldenberg, Fernando Sertuch, Santiago Krill, José Antonio Ortiz Pinchetti y Miguel Ángel Granados Chapa. Bueno, el mensaje de don Lorenzo se da días después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador insistiera en que el INE es un organismo que cuesta mucho y que es el más caro del mundo, y de que algunos integrantes fueron incluidos como parte de un supuesto bloque Bloque opositor amplio. ¿Quién contra sabe? Morena y el presidente. Pero esto respecto a lo que comentabas, ¿no? De lo que está remitiendo el señor presidente contra el INE. Ahora, ¿tú qué crees que pase? O sea, ¿qué crees que siga en debate todo esto referente AMLO-INE, AMLO... Ahora, a quien se le presente, AMLO ya nada más busca pelear, ¿no? Sí, pasa el de los tamales y le grita, cállate. Ajá, digo que está en la mañanera. Sí, no Entonces, pueden no pueden interrumpir. interrumpir. Sí. Pero, hacia criterio tuyo, ¿qué es lo que crees que pueda pasar? Mira, el INE no se toca. El INE es una transformación, esa sí ha sido una transformación democrática que ha basado los cimientos de México. No podemos hablar de democracia en México si no hablamos del INE. Después del presunto fraude electoral, se creó el IFE porque dejó de tener control la Secretaría de Gobernación donde estaba Manuel Bartlett, muy conocido en esta cuarta transformación. Muy conocidísimo el señor. No sé por qué, pero bueno, ahí sigue. ¿Quién sabe? Ahí sigue, se creó el IFE y después se hizo el INE, que ya fue un paso más a consolidar la democracia en México y a sobresaltar lo que es la voz del pueblo. A mi parecer no se toca el INE, se queda como está y AMLO no tiene por qué meterse, no debe de tener injerencia, ya lo dijo Porfirio Muñoz Ledo, se tiene que defender la autonomía del organismo. Aquí, porque mucha gente se preguntará eso. ¿Qué es lo que pasaría o sea, sabemos, lo acabas de decir, sí, el INE no se toca, pero en caso de que se pudiera y Andrés Manuel lograra su prometido de tocar el INE, ¿qué es lo que pasaría? Pues se va a gobernación, así como dijo las funciones del CONAPRED. ¿Así tal cual? Dijo, lo que hace el CONAPRED va a pasar a ser función de la Secretaría de Gobernación. Así, porque no dijo CONAPRED, dijo CONAPREP. CONAPREP, así es. Pasa a ser de la Secretaría de Gobernación. Yo me imagino que lo mismo va a querer hacer con el INE, pasa a ser función de Olga Sánchez Cordero, que es ahorita la Secretaria de Gobernación, y volvemos a un fraude electoral, a un 1994, donde todo estaba a raíz del control de la Secretaría de Gobernación y era encargada de las elecciones. Es volver, es regresar a lo precario, a lo que él critica. Exactamente, ¿no? Exactamente. Él critica. La oposición que él podría tener ante esto de los fraudes. Sí, él critica el fraude electoral porque estaba amañado, porque el mismo gobierno lo estaba efectuando. Y a mi parecer es lo que quiere volver a hacer, quiere regresar todo a como estaba, ya porque él es quien tiene la batuta, quien tiene el mando en este gobierno. Pero bueno. Aquí a final de cuentas hay que esperar a qué es lo que termina este encuentro, esta pelea. Porque no termina una pelea, no termina un round. Y ya está con otro. ¿Qué está con otro? ¿No? Sí. Todo no terminaba bien lo del CONAPREP y
ya viene ahora con el INE. Y ahora pasamos con esto. Ahora, AMLO pide que no se metan a defender a los delincuentes. O sea, vuelve, que es contra AMLO contra, ¿cómo se llama? El Marro, El el Marro. Marro. O sea, Por la detención de la madre del Marro, que eran presuntas, que controlaban las finanzas de su agrupación, de su sociedad delictiva. decía algo así, que no permitirían la violencia y que no podían actuar como el avestruz, dijo AMLO, Sí, sí, sí. ante amenazas del marro. Así tal cual lo dijo. Dijo, no, no permitiremos la violencia, no podemos actuar como el avestruz. Así lo dijo el señor. Un poco más lento, Bueno, sí, un poco más pausado, sí, pero esa fue la idea principal. Esa fue tal cual lo que dijo el señor. Sí, sí, porque no hay una justificación para decir voy a ayudar a un grupo que se dedica a la delincuencia porque está entregando despensas. Ajá. Pero sí voy a ayudar a un narcotraficante que también entrega despensas. Hay niveles en la delincuencia. Justo lo que te iba a decir, justo. Hay niveles, ¿te das cuenta? Hasta la basura se separa. Porque exactamente, o sea, a la mamá de famosísimo Chapo sí le puede ir a dar la mano y a recibirle una carta, ¿no? Pero, ¿por qué no recibe a algún dirigente de, por ejemplo, alguna protesta pacífica? Sí, sí, sí. Un Totalmente. correo, no sé. ¿Qué diferencias hay entre recibir a la mamá de un narcotraficante y recibir al líder de una protesta o un movimiento pacífico? El miedo, el nivel de la persona que es con la que estás tratando. ¿Podría ser? Sería, hasta pues se escucharía como un poco conspiranoico el decir que a lo mejor el narcotráfico también se involucra en las elecciones. O ya me estoy arrancando, me la estoy arrancando de plano. Pues no sé qué tan fuerte te la jales, pero puede ser que el narcotráfico juegue un papel muy importante. Hay intereses de por medio en el gobierno, hay mucha lana que invertir, hay mucha lana que lavar, hay que correrla. Y puede ser que haya inferencia en ese sentido. Ahora, el señor Andrés Manuel dijo, lo de Guanajuato es una situación muy grave que venimos enfrentando desde hace tiempo y tenemos que actuar para evitar más derramamiento de sangre, dijo el señor Andrés Manuel. Todo es culpa de Felipe Calderón, todo. La Todo guerra contra el porque narcotráfico, ahí creyó. él empezó la guerra contra el narcotráfico, Así es, sí. ¿no? Él empezó esa famosísima guerra y ahora cualquier cosa es aventarle, que ahorita con lo del marro, es aventarle culpa a Calderón, ¿no? Que no sé, ahorita regresan los cárteles a estados del norte, es culpa de Calderón. Porque Calderón sigue con ellos, Calderón, ya señor, ya siéntese, ya. ¿En qué momento empieza la responsabilidad del actual gobierno y dejamos de culpar a gobiernos Exactamente, anteriores? o sea, ¿en qué momento dices, ok, ya pasó, ya, si fue el narco, ya, ok, me voy a poner el papel de presidente, que es lo que debe de hacer, el cual no ha tenido durante estos casi 2 años? Así es. Decir que, ¿sabes qué? Ya voy a empezar a tomar papel a tomar cartas en el asunto y empezar a hacer mi trampa, a hacer mi chamba, Pero sí ¿no? lo hizo. Salió en una mañanera a decir abrazos, no balazos. Bueno, es que Esa es la forma de lidiar con el crimen hoy en día. no. Había un video, ya recordé, hay un video donde llega con la Marina, no recuerdo cuál era la, de- la dependencia, La la secretaría. secretaría, no recuerdo cuál era, donde le dice que a los delincuentes se les tiene que tratar con respeto. Ah, pues sí, pendejo no es. O sea, A ver, tú trata a alguien que tiene tanta gente, con tantas armas, tanta munición, tanto poder en un estado. Dile algo malo. Anímate tan siquiera a mentarle la madre. y no se mete en un problema. Pero bueno, así las cosas con esto de AMLO, o sea, no termina AMLO. No terminamos una nota y vuelve a empezar él. Y cada semana es lo Y mismo. así la semana pasada también, esta semana también, la semana que viene, quién sabe. Siempre nos da de qué hablar el señor. Siempre nos da de qué hablar Se interesa por nosotros y por la réplica. presidente. Eso respecto a AMLO con el marro. Ahora, lo de los migrantes. Sí, tenemos visitas próximamente, están por Próximamente, o venir sea, con nosotros, gente esas nueva. visitas, y esto va creo que de la mano, ¿no? O sea, son visitas, unas vienen de Centroamérica y otros van para Norteamérica. Si es que pasan, porque Donald Trump a lo mejor no tiene su murito, pero en México tenemos una Guardia Nacional con facultades para impedir el paso a los migrantes. Ahora, seamos sinceros. ¿Tú crees que la Guardia Nacional va a poder hacer o va a impedir que pasen?
O sea, seamos conscientes, seamos reales. No somos Estados Unidos, ¿estás de acuerdo? Un mexicano pasando a Estados Unidos, un pinche plomazo. Un hondureño, un nicaragüense, ¿no? Pasando a México. Buenas tardes, pásale. Aquí hay café y hay tamales. ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 O sea, es totalmente. muy diferente. Hay que ser realistas a eso. Ahora, creo yo, sí, obviamente no. Por medidas de salubridad, yo creo que no tendría por qué dejarse pasar a los migrantes. Y peor aún, porque el 30% se tiene esperado que tenga COVID. Eso es lo que voy. O sea, no se tendría por qué dejar pasar a los migrantes. Sería algo como muy discriminatorio. ¿El no dejarlos pasar? No sé. ¿Podría ser? Ah, no, No, es que a lo mejor no. pero sí. Pues no sé, o sea. A ver, o sea, aquí voy a entrar rapidísimo. ¿Por qué un mexicano se va a Estados Unidos? Porque En hay busca más de oportunidad. oportunidades. ¿No? ¿Y por qué un hondureño se va de Honduras? En Y, busca de oportunidades. y viene a México, ¿no? Sí, la tirada es Estados Unidos, pero se terminan quedando aquí. Entonces, Somos el puente que los adopta, al final de cuentas. entonces ahí es ese pequeño dilema, ¿no? Eh, Creo que no estaría bien, bueno, más bien, no está bien que se les dejara pasar, pero a final de cuentas, hashtag mi México. Mi México. Mi México mágico. México mágico y lindo y querido. Exacto. Entonces, ahora, eso en cuanto a los migrantes que van a pasar bueno, que se espera la llegada, El la día de mañana, el visita, día de mañana, el día martes. de mañana, ¿sí? Sí, aproximadamente son 75,000 migrantes y se espera la entrada el 30 de junio. O O sea, sea, vienen como mañana. de plano, como en caravana, Pues es que es una caravana. completita. Totalmente caravana. De puro Americano y centroamericano. sudamericano, probablemente. Bueno, pues esperemos que se encuentren bien. Desde aquí les mandamos un fuerte abrazo y un saludo a todos los migrantes. Y un besito. Un beso, Pero de lejos, de por el lejos, COVID. sí. Y un abrazo así como lo hace AMLO, De ¿no? Así lejitos, de lejitos. para que pues pasen con mucho cuidado, ¿no? Bueno, si es que los dejan pasar, si no, pues ni modo. Y ahora, los jefes de Estado se reúnen, mi queridísimo crack. Volvemos con AMLO. Tú Otra vez, tienes algo con AMLO. ya nos habíamos ido de ese tema y otra vez AMLO. A ver, o sea, supuestamente, luego no queremos hablar de Morena, AMLO, y terminamos hablando de ellos. A ver, ¿por qué no hablas del PRI, del PAN, del PRD? Van a decir que la ¿Te pagan? te pagan, que eres un vendido, Un prianista, prianista, que estás chayotero, que perteneces al bloque opositor amplio. boa. Entonces, ¿Y en dónde terminó el BOA? quién sabe que. ¿Te acuerdas que nos dejaron grabar en Sí, sí, sus sí. instalaciones? Pero pues de ahí creo que se mudaron, no sé qué ¿Quién pasó. sabe Volví qué a ir a fue? visitarlos porque se me olvidó una pluma Creo. y ya no estaban. Te digo, son veloces esos del BOA. Bueno, respecto a lo de los jefes de estados, AMLO va a Estados Unidos. Eso es lo que afirma el canciller Marcelo Ebrard, ya que se ha propuesto el encuentro entre Andrés Manuel López Obrador, entre Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump, perdón, e incluso el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Todo esto por lo del TEMEC. Ajá, exactamente. El 1 de julio Así es. puede darse el famosísimo encuentro con los mandatarios de Estados Unidos. Para que se Y saluden como creo- tipo Peña, ¿no? Las manos ¿recuerdas el saludo? cruzadas y cada quien. Ese pinche Peña, ¿cómo se le extraña a ese señor? ¿Verdad? Un beso donde estés, Peña. Y durante la conferencia de prensa en la mañanera, confirmó que los primeros días de julio sostendrá la reunión con el homólogo de Estados Unidos y con el primer ministro, como lo acabas de comentar, mi queridísimo amigo. Dijo algo así como: nosotros vamos a asistir porque nos importa mucho el que podamos participar en el inicio de este acuerdo, en el inicio de este acuerdo, que los consideró histórico y muy oportuno, precisamente porque nos va a ayudar a la recuperación de nuestra economía y la creación de empleos. ¿Será por eso o será porque se vienen las elecciones de Estados Unidos? Yo creo que aquí es como el pues si me conviene, pues tengo que estar ahí como que midiéndole las aguas a los camotes, ¿no? Como que vienen las elecciones, hay que ir ahí, pues a ver un huesito de cuál roer, ¿no? Pues Donald Trump la ve dificilona su selección. Que supuestamente había salido eso no tiene nada, con eso tiene mucho que ver, pero supuestamente había salido una noticia y hay varios libros que se iban a publicar, que los cuales Trump no quiere que se publiquen al 100%, del que se hablaba sobre que Trump pidió ayuda
para que le ayudaran a las elecciones. Ayuda para que le ayudaran a ayudarse, Perdón. ayudado. Ajá, exactamente. Así, sí, Así totalmente. tal cual. Sí. Para sus elecciones, las elecciones ahora de 2000, esta víspera de elecciones en Estados Unidos. De 2021, ¿no? De 2021, perdón. Sí, totalmente. Habrá que ver cómo evoluciona este movimiento, habrá que ver qué es lo que se habla, qué es lo que se dice, qué relojes se esconden en las reuniones. Probablemente un Rolex. Otro, güey. Podría ser. Pues ¿cuántos tendrá? A ver, ¿cómo cuánto valdrá un Rolex? Sacaron un estimado, pero sinceramente no recuerdo. Para mi cartera era mucho. Ay, también, güey. Para la cartera de cualquier mexicano promedio, que eso creo es un chingo, ¿no? Excepto para la cuarta transformación. La cuarta Ahí transformación el presupuesto da para eso y más. de lujos, ¿no? ¿Cuál fue el estimado? No recuerdo. ¿No tienes el 119, dato? creo. ¿119 qué? ¿Dólares o pesos? ¿Pesos? ¿$1,000? Bueno, si son dólares es un... Bueno, independientemente de que sea pesos, dólares es un chingo. Espera, producción me está mandando el estimado del reloj del señor canciller Marcelo Ebrard. El que fuese alguna vez gobernador de la Ciudad de México. Jefe de gobierno, exactamente. ¿De gobierno? Ese ¿sí? Mero. Sí, totalmente. ¿Qué cosas, ¿no? Un día los ves como subsecretario, digo, un día los ves como subprocurador y después los ves como... Sí, producción me está dando el dato producción y dice que son 320,580 pesos mexicanos lo que vale ese relojcito. Yo humildemente traigo un Casio de 780 pesos. Ya es mucho, amigo, ya es mucho dinero. Tienes que ser humilde. No, ¿cómo? Tienes que ser austero. Austero, sí, estamos en el gobierno de la austeridad mexicana. Sí, o sea, no puedes salir con un iPhone 11 Pro. O sí, a no ser que estés en el campo de gobierno, en la secretaría. Sí. A lo mejor sí con el iPhonecito y un Rolex. Sí, hijito de AMLO, sobrino, hijo de Bartlett. Familiares ahí, ¿no? Esposos como John Ackerman y con cosas de Sandoval. Pero bueno, ahora respecto a Arturo Herrera, el secretario de Hacienda y Crédito Público, amigo mío. Sí, reportó que tenía síntomas menores del COVID. Síntomas menores y ha estado en las mañaneras. ¿Con AMLO? Con AMLO. Mi pregunta es aquí, mi viejito santo, que se nos va a morir y no va a terminar el sexenio, no va a terminar el aclamado Tren Maya, no va a terminar el famosísimo Dos Bocas, no va a terminar ninguno de sus pitch proyectos. Ni vender el avión presidencial. Y hoy ya nadie habla del avión. Yo quiero saber esas santas personas, esas personas tan sencillas, tan pobres que compraron, que ahorraron para comprarse el avión presidencial, su boletito, y que la rifa no se haya hecho. ¿Cuánto te costaba un boleto? 500 pesos. ¿No? A ver, 500 pesos. ¿Tú has participado alguna vez en la Lotería Nacional? No en la lotería, pero sí en la quiniela. En la quiniela, ok. Un boletito te cuesta de 20, más barato del 10 pesos, ¿no? Sí, aproximadamente. El más caro puede ser de 150 pesos. Un estimado. Un estimado, no estamos hablando reales. Un estimado más o menos del 100 a 150 pesos un boletito, ¿no? Y eso no es la corrida completa, ¿no? Es el simple boletito, ¿no? Ahora, vas a participar por el avión presidencial. Esos son los del catálogo. Perdón. Vas a participar por el avión presidencial. ¿Cuánto te iba a costar el boleto? 500 pesos. 500 pesos. Ok. Ahora, tú dime, siendo sinceros, un mexicano que no trabaje o que no sea hijo de algún famosísimo empresario o de un empresario muy importante, ¿crees que va a comprar un boleto de rifa para ganarse el avión presidencial? Para empezar, tú dime, ¿dónde vas a... Si lo gano yo, voy a poner un ejemplo, si lo gano yo, ¿dónde chingados voy a dejar el avión? ¿Pedimos permiso en el BOA o encima del estudio? Podría ser, ¿no? Yo creo que en el BOA, porque tienen muy buenas instalaciones. O sea, ¿dónde van a tener el chingado avión? ¿Cuánto te cuesta una renta en un hangar? ¿No? Podría ser. Porque tienes que tener muchísimo dinero para tener un hangar. Más caro que tu pinche boleto. Tienes que tener muchísimo dinero para tener tu propio hangar. Tu hangar privado, o sea, todo ese tipo de cosas. Bueno, y si tienes un hangar y tienes un avión, ya dejas de ser parte de la cuarta transformación y te conviertes en fifí. No, yo creo que va de la mano, ¿no? Porque
Pues así como están las aguas de que traigo Rolex y traigo un buen... Bueno, el discurso normal del presidente es ser fifí si tienes un Rolex, si tienes un avión, si gastas mucho dinero. Para estar acorde en este gobierno tienes que ser pobre. O sea, si no soy pobre no, pues, no puedo No, ser no parte puedes ser de... militante de Morena, no puedes compaginar con sus ideas. Tienes que ser pobre. A discurso de Andrés Manuel. Sí, Yo he visto gente que tiene Rolex, saludos canciller. Yo he visto gente que tiene casas, saludos a Bartlett, saludos a Ackerman, a Sandoval, y son de la cuarta transformación. y no que la corrupción ya se había acabado. Pues se acabó para los demás. En la cuarta transformación sigue. O sea, sí, para todos sí, o sea, todos los exfuncionarios que eran del PRI, del PAN, ya Dios sus... Bueno, los que eran del PRI y del PAN que no se quisieron mover a Morena. Porque ahí es tocar tema de chapulines políticos, no de mujeres, de chapulines políticos. Si no le entras a esto de la 4T, no hay mordida como tal, ¿no? Y sí, muchos no le entraron ni velos. Limosneando. Hoy limosneando ahí en algún otro partido político. Sí, la No. realidad es otra. Estamos manejando, bueno, no estamos. El presidente está manejando un doble discurso, está manejando primero los pobres, pero primero los pobres que me votaron van para arriba, que son los militantes que han podido escalar, los funcionarios en ese entonces que estaban en alguna dependencia que ahora cruzaron a ser parte de una secretaría. Hay un doble discurso, no están manteniendo lo que es adiós la corrupción, hola las bienaventuranzas de los 10 mandamientos que promulgó Andrés Manuel hace poco. Ese famosísimo decálogo. El decálogo. Bueno, los 10 mandamientos de Andrés Manuel, como lo acabas de comentar, no tiene nada que ver con lo que él comenta. Pero bueno, y nos vamos a esta última nota, Gerardo, esta última nota un poco lamentable, la verdad. Seguimos empapados de violencia, seguimos empapados de esto que es muy feo. Lastima a la sociedad día a día. Estamos preocupados realmente por cómo se vive. No puedes salir a la calle sin temor o sin pensar, chingada madre, me van a asaltar hoy. Ahora, aquí estábamos comentando antes de entrar este caso, bueno, el caso del atentado a García Harfuch. Me habías comentado, ¿quién lo dijo? ¿Fuiste tú? Fue Ale, no recuerdo. Que habías dicho que se murió la señora de las quesadillas, algo así, o de los tamales, está ahí cerca, algo así, por una bala Lo perdida. comentó el queridísimo Arle. Saludos, producción. Pero fue Eh, ¿es verídico eso? ¿O sí, 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 sí fue? totalmente. Una bala Ah, ok, perdida ok. alcanzó a una señora que estaba ahí en su puesto. No recuerdo realmente si era quesadilla. Es el impacto que se le dio. No sé si era señora, señor, si vendía quesadillas, vendía tamales, vendía tole. Las notas no lo tocaron. Poco el medio periodístico que tocó. Hubo un muerto que no tenía nada que ver, que Sí. estaba trabajando, se levantó temprano para sacar su día a día Ujú. y lastimadamente perdió la vida. Ahora, ¿pero qué hubiera pasado si hubiera sido alguno de los guardaespaldas o miembros de los que iban con García Harfuch? Pues pasó lo mismo, los mandaron al IMSS, mientras a García Harfuch se fue a Médica Sur. Así, tal cual, así. Pues es que hay niveles también en el gabinete, o sea, tú eres, tú eres de la cuarta transformación, hay menos ingresos, te Ujú. mantienes en un perfil bajo porque no podemos ser fifís, pero entre esos niveles hay un poquito de fifí y hay un poquito Pobre, de pobreza. Es que no sé cómo manejarlo. El discurso que maneja Andrés Manuel es de dividir a la sociedad. Fifís y chairos, ujú. buenos y malos, la mafia del poder y nosotros. No, no Ya no sé, sabes, no sé cómo calificarlos porque decirles pobres, decirles chairos, decirles fifís, decirles alzados ¿Es clasista? Ajá, es clasista, es descalificador, es Oye, dividir a la sociedad. oye, amigo, ok, sí, ok. Tú lo dices, pero ¿y el presidente no lo toma así? O sea, él sí le puede decir fifí vaya, entre comillas, un fifí. ¿A un fifí? Sí le puede decir pobres a los pobres. Sí le puede decir, ¿qué otra palabrita tiene? Los buenos y los malos, los conservadores y los liberales, Neolibre, los neoliberales, que esa ya es otra categoría. O sea, bueno, así las cosas con el atentado a García Harfuch. ¿Conoces más o menos quién era García Harfuch? Si no, pues te paso el dato. a ver, a ver, a ver, ilústrame. Te ilustro. Bueno, García Harfuch, de 37 años, es hijo de Javier García Paniagua. Paniagua, así es. Paniagua, ex titular de la Dirección Federal de Seguridad y ex dirigente del PRI, amigo mío.
ex dirigente del PRI. Era tricolor el señor, Exactamente. pero siempre se puede pensar y ir a la rectitud de hoy en día. Su hijo está encargado Dice, de... el secretario de Seguridad Ciudadana es licenciado en Derecho por la Universidad Continental y licenciado en Seguridad Pública por la Universidad del Valle de México. Sus estudios están respaldados por la Academia Nacional del FBI, ¡Ay, perro! la Administración de Control de Drogas, así como de la Universidad de Harvard. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te quedó el ojo? En su trayectoria laboral, García Harfuch ha formado parte de diversas instituciones especializadas en seguridad pública, amigo mío. Durante su paso por la Agencia de Investigación Criminal, participó en el operativo por la captura de Damaso López Núñez, el licenciado, en 2017, líder del cártel de Sinaloa. Y también ha formado parte de otros operativos contra el narcotráfico en la Ciudad de México, en los que se ha detenido a líderes de grupos criminales de la Unión Tepito y de la Antiunión. Sí, pero hay una... Avientas la moneda y tiene otra cara. Sí, a ver. En la edición de 2009 de la revista Proceso, publicada el 12 de noviembre de 2016, se publicó que García Harfuch, quien en ese momento se desempeñaba como titular de la Agencia de Investigación Criminal, de la también extinta Procuraduría General de la República, o sea, la PGR, tenía algún vínculo con los presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa entre 26 y 27 de septiembre de 2014. O sea, tiene cola que le pisen. Yo creo que todos, pero aquí el sujeto no está limpio y sí tiene una cola bastante amplia. No está limpio y en qué puesto está. ¿Y cómo lo tienen, Pobrecito. Sí. Digo, hace su chamba, sacó una investigación donde dio a conocer los grupos delictivos de la Ciudad de México hace poco y posiblemente por ahí esté el motivo del atentado. Pero tampoco es la persona recta que quieren que pinten. Exacto, sí. O sea, sí, muchos estudios, mucho Harvard, mucho Harvard, pero pues hay mucho detrás de ese Harvard y de toda su trayectoria, ¿no? Lo que comentabas, vínculos con el narcotráfico. Posiblemente, no sé. Andrés Manuel dijo, y volvemos con Andrés Manuel, no puede ser, pero... Pues yo digo que le pides un chancecito ahí en Morena, ¿no? Señor Andrés, le voleo los zapatos, señor. De perdida, ¿no? Le lavo el carro por una monedita. Que ya no es el Jetita. No, ya es una Suburban blindada, sí, pero volvemos. Volvemos a lo mismo. Los 43 normalistas de Ayotzinapa. Se creó la Comisión de la Verdad para descubrir la verdad donde no hay verdad. Nadie sabe qué pasó en ese atentado, bueno, en esa masacre, en esa desaparición forzada, porque se dice que fue el Estado a boca de AMLO. Fue el Estado. Pero hace poco han habido movimientos, han habido desapariciones, y no es el Estado. Es el gobernador de allá. Un ejemplo, Jalisco, donde está el faro. Al muchacho que lo lesionaron y que quedó mal por los policías, no fue crimen de Estado, no fue delito propiciado por el Estado. Fue el gobierno de Jalisco, no es Estado aquí. Y me lavo las manos. Sí, pero fue Peña Nieto en un gobierno de los Abarca, donde era el PRD y en ese momento Andrés Manuel era del PRD. Fue crimen de Estado. No se lo achacan a PRD, no se lo achacan a Abarca, ni a AMLO, que estaba con ellos en ese momento. Fue Peña. O sea, ¿dónde nos dividimos? ¿Dónde nos separamos? ¿Dónde es crimen de Estado? Cuando es el PRI, cuando es el PAN, cuando es ahora ya PRD. Pero te escuchas muy defendedor del ello. No, también tiene sus... O sea, mucha gente va a entrar en esa controversia de decir, estás defendiendo al PRIAN, el famosísimo PRIAN. No, ¿cómo crees? No. Digo, todos tenemos cola que nos pisen, pero no lo defiendo. Ok, entonces, bueno, como decías, ¿en qué momento se divide esta parte de...? Sí. ¿De dónde se divide? ¿Es crimen de Estado? Porque estaba el PRI y el PAN en el poder. No se trata tampoco de a ver a quién le viento la culpa, ¿no? Pero es que no hay quien diga, ¿no? Y creo que no va a haber el que diga yo soy el responsable, ¿no? De esta situación. Mira, me vas a colgar. O yo me voy a hacer cargo de esto. Me vas a colgar. La matanza de Tlatelolco de 1968. ¿Quién fue el causante? ¿A quién se la achaca? A todos se la achaca, a Díaz Ordaz. No fue Díaz Ordaz. Fue su secretario de Gobernación, pero Díaz Ordaz sí tuvo los tanates, los huevos de decir, asumo la responsabilidad. No defiendo al PRI, no defiendo a Díaz Ordaz, pero fue el secretario de Gobernación quien en ese entonces fue quien mandó hacer la matanza de 1968.
Así tal cual, es que así fue como pasó, asumió el presidente la responsabilidad y no dijo, me lavo las manos, como hoy en día lo ha hecho Calderón con la guerra contra el narcotráfico, porque no lo defiendo, como lo ha hecho Peña Nieto en los 43 normalistas, que se le ha achacado, a mi parecer, de manera correcta, porque era el presidente, pero los responsables directos en ese momento eran los Abarca, quienes estaban en el PRD, quien en ese entonces estaba Andrés Manuel con ellos. Así es. Pues no que muy, cero corrupción y que yo no, que yo soy un pan de Dios, según AMLO, mismo lo dice, ¿no? No creo que en este sexenio vaya a haber alguien como lo que comentabas ahorita de Díaz Ordaz, que diga pues yo me hago cargo, yo me hago responsable de esta situación, ¿no? Así. Pero bueno, eso fue lo que pasó con lo de García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quien afortunadamente se reportó estable, se reportó bien, se reportó. Hasta ya lo fue a visitar Claudia Sheinbaum. Sí. Creo que fue después de que tuiteara el queridísimo García Harfuch que fue culpa del cártel Jalisco Nueva Generación. Otra cosa, y respecto, esto es como un dato ahí rapidísimo, se abrió una investigación donde hay varios cárteles jugándose las cordilleras entre el Estado de México y Ciudad de México, entre los cuales está este famosísimo cartel Jalisco Nueva Generación, los que hicieron el atentado hacia... Los que se presume se hizo el atentado, porque también salió Alfaro, el secretario de Seguridad Ciudadana a nivel federal, a decir que no se sabía realmente quién había sido el causante de este atentado. Son puras suposiciones hasta el momento. Hasta el momento solamente se lo adjudican al cartel Jalisco Nueva Generación. Pero vamos a ver qué es lo que... Vamos a ver viendo, qué es lo que pasa. Viendo, qué es lo que sucede con esta situación del atentado. Pero pues hasta aquí la información de esta semana, mi queridísimo Gerardo. Así es, lunes 29 de junio del 2020. Damos por terminada la celebración de este programa, queridísimo Ángel. Contento como siempre de estar aquí contigo, platicando, inventando cosas y leyendo como siempre. Así es, muchas gracias, Gerardo. Pues en la réplica no nos damos sin antes decirles que pues se cuiden mucho, porque hoy en día ya no sabemos si nos va a cargar para eso por el COVID, por un sismo o por una balacera. Cabrón. Así que nos vamos, Gerardo. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego queridísimo Ángel. Nos vemos pronto. Bye.